Si hoy estás escuchando esto, no es por casualidad. Hay historias que parecen simples encuentros, pero en realidad esconden un mensaje profundo que puede cambiar una vida entera. Hace algunos años, un sacerdote recibió en su sacristía a un hombre de 72 años que caminaba con el peso invisible de una vida entera sobre sus hombros. Entró un martes por la tarde, con el sombrero entre las manos y la cabeza baja, evitando mirar a los ojos, como si cada paso le costara una confesión silenciosa. Había pasado 48 años casado con la misma mujer. Había criado a sus hijos dentro de la fe, asistiendo a la Eucaristía casi todos los domingos, rezando el rosario en familia durante décadas. Desde fuera era visto como un hombre bueno, incluso ejemplar. Su casa estaba llena de imágenes de la Virgen de Guadalupe. Había peregrinado varias veces a Tepelac, participaba en grupos parroquiales, servía como ministro de la comunión y todos lo consideraban un creyente fiel. Pero cuando finalmente levantó la mirada, algo en sus ojos reveló una carga que no se puede ocultar fácilmente. El sacerdote, con años de experiencia, reconoció ese peso espiritual que solo aparece cuando un alma ha guardado durante demasiado tiempo un pecado sin confesar. Con voz quebrada, el hombre confesó que llevaba más de 30 años cargando con algo que nunca había dicho a nadie, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a ningún sacerdote. Ahora, en el final de su vida, el miedo lo estaba consumiendo, el temor de presentarse ante Dios con ese peso en el alma. Ese día lloró como un niño y el sacerdote también lloró con él, no por el escándalo del pecado, sino por la tristeza de un alma atrapada durante tanto tiempo en el silencio. No se trataba de algo que el mundo consideraría monstruoso, pero sí de un pecado grave, un pecado de la carne que había quedado enterrado en lo más profundo del corazón durante 3 décadas. El hombre había creído que era demasiado vergonzoso para decirlo, que Dios ya no podría perdonarlo, que su situación estaba más allá de la misericordia divina. Y ahí está una de las trampas más antiguas del enemigo: hacerle creer al ser humano que su pecado es el único demasiado grande para el perdón de Dios. Esa mentira lleva a muchas almas a cargar en silencio, a vivir en oscuridad interior, hasta que el peso se vuelve insoportable. Así muchas personas llegan al final de su vida sin haber recibido la liberación que Dios siempre quiso darles desde el primer momento. Hoy quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando, de 5 pecados sexuales que muchas personas nunca confiesan. No porque sean raros, sino porque son comunes, silenciosos y profundamente escondidos detrás de la vergüenza. Son pecados que se han normalizado en el silencio, que se esconden detrás del miedo, la confusión y la mentira de que no es necesario confesarlos. Muchos creen que Dios ya los conoce y por eso no hace falta decirlos en voz alta. Otros piensan que ya han sido perdonados automáticamente, pero esa es una de las mentiras más peligrosas que existen, porque aleja al alma del sacramento de la reconciliación, que es el camino que Cristo dejó para la verdadera libertad. Si este mensaje ha llegado hasta ti, quizá no es coincidencia. Puede que haya una llamada más profunda en esto, una invitación a mirar dentro de tu corazón con honestidad y valentía. Porque Dios no se cansa de buscarte, incluso en medio de tu silencio y tus miedos. Este tipo de historias no solo pertenecen al pasado, sino que siguen ocurriendo hoy en silencio en muchas familias. Personas que han vivido décadas con una imagen de rectitud exterior, pero que dentro de su corazón cargan heridas que nunca han sido expuestas a la luz de la verdad. El problema no es únicamente el pecado en sí, sino el silencio que lo rodea, ese silencio que convierte una herida en una carga cada vez más pesada con el paso de los años. Con el tiempo, el ser humano puede llegar a acostumbrarse a convivir con su propia culpa, hasta el punto de creer que ya no hay salida posible. Sin embargo, la fe cristiana insiste en algo completamente diferente. No existe pecado que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento sincero. El sacramento de la reconciliación no es un ritual vacío, sino un encuentro real con el perdón que restaura lo que parecía perdido.
Muchas veces el mayor obstáculo no es la falta de perdón divino, sino la dificultad humana de abrir el corazón y reconocer la verdad con humildad. El orgullo, la vergüenza y el miedo al juicio de otros pueden convertirse en cadenas invisibles que impiden experimentar la libertad espiritual. Por eso, el silencio prolongado no solo afecta la conciencia, sino también la paz interior y la relación con Dios. El propósito de este mensaje no es generar miedo, sino despertar conciencia, porque solo cuando una persona reconoce su realidad con honestidad puede comenzar el camino hacia una transformación profunda. La verdad, aunque a veces duele al principio, siempre termina siendo el punto de partida de una vida nueva. También es importante entender que la gracia de Dios no se limita por el tiempo ni por la gravedad de la historia personal. Incluso después de muchos años, incluso cuando todo parece perdido, la puerta del perdón sigue abierta para quien decide entrar con sinceridad. No hay distancia tan grande que impida el regreso del alma a su Creador. Cada paso hacia la confesión es un paso hacia la libertad interior y hacia la paz que el mundo no puede ofrecer. Por eso, este mensaje no es solo una reflexión, sino una invitación urgente a no seguir postergando lo que puede ser el inicio de una vida completamente renovada en la misericordia divina. Dios siempre espera con amor paciente y fiel eterno. El primer pecado sexual que casi nadie confiesa es la pornografía, y no es una afirmación ligera, es una realidad pastoral que se repite una y otra vez en la vida de muchas personas que llegan al confesionario después de años de silencio. No importa la edad, no importa la historia de vida, no importa si la persona ha sido considerada buena por su entorno durante décadas, este hábito se ha infiltrado de manera silenciosa en hogares, en habitaciones cerradas, en momentos de soledad que parecen inofensivos, pero que terminan dejando una huella profunda en el alma. Não se trata unicamente de jovens, como muitos supõem erroneamente, sino também de adultos maiores, de pessoas de 60, 70 ou 80 anos que en la intimidad de su habitación, con un teléfono en la mano o frente a una pantalla, han caído en una cadena de la que después les cuesta hablar incluso con Dios. El problema de la pornografía no es solo moral en un sentido abstracto, sino profundamente espiritual y humano. Desordena la mirada, altera la forma en que se percibe a la persona humana y reduce lo que fue creado a imagen de Dios a un objeto de consumo inmediato. En ese proceso, el corazón se acostumbra a una forma de placer que no construye, sino que fragmenta, que no une, sino que aísla, y que con el tiempo deja una sensación de vacío difícil de explicar. Muchos comienzan por curiosidad, otros por soledad, otros por heridas internas que nunca fueron sanadas y poco a poco se encuentran atrapados sin saber cómo salir. San Pablo advierte con claridad que este tipo de impureza no debe ni siquiera ser nombrada entre los creyentes, no porque se deba ignorar su existencia, sino porque se debe evitar su normalización. Sin embargo, en la cultura actual, lo que antes era motivo de lucha interior, ahora se presenta como algo común, accesible y aparentemente inofensivo. Esa normalización es precisamente lo que hace más difícil el reconocimiento del pecado y por tanto más difícil la búsqueda del perdón. Porque cuando algo se vuelve habitual, el corazón deja de percibir su gravedad. Y aquí aparece una de las luchas más importantes del alma moderna, la confusión entre tentación y pecado. Es fundamental entenderlo con claridad. No es pecado que surja un pensamiento o una imagen en la mente, porque eso forma parte de la condición humana herida. El problema comienza cuando ese pensamiento no se rechaza, sino que se alimenta, se prolonga, se busca deliberadamente y se convierte en un acto interior con sentido. Es en ese punto donde la libertad entra en juego y donde el alma necesita tomar una decisión consciente. Muchos creyentes, especialmente personas mayores, cargan con este hábito durante años sin confesarlo, convencidos de que no es lo suficientemente grave o de que Dios ya lo perdona automáticamente sin necesidad de nombrarlo.
Pero el silencio prolongado convierte lo que podría ser sanación en una carga cada vez más pesada. La vergüenza se transforma en aislamiento, el aislamiento en hábito y el hábito en una especie de esclavitud interior que afecta incluso la paz cotidiana. El enemigo espiritual no necesita grandes estratagemas cuando encuentra un alma sola, cansada o emocionalmente vulnerable. Basta un momento de debilidad, una noche de soledad, una pantalla encendida en silencio y la imaginación hace el resto. Pero lo más peligroso no es la caída en sí misma, sino la costumbre de no hablar de ella, de esconderla incluso del sacramento que fue creado precisamente para liberarla. Porque lo que no se expone a la luz permanece en la oscuridad, y lo que permanece en la oscuridad crece en silencio. Frente a esto, la respuesta no es el miedo ni la desesperación, sino el regreso sincero al camino de la gracia. La confesión no es un juicio humano, sino un encuentro con la misericordia de Dios que ya conoce cada pensamiento, cada caída y cada lucha interior. El sacerdote no actúa como un juez que condena, sino como un instrumento a través del cual Cristo mismo ofrece perdón y restauración. Esa es la esencia del sacramento, no humillar sino levantar, no exponer para destruir sino revelar para sanar. Y junto a esta lucha, la tradición de la Iglesia ofrece medios concretos para sostener el alma en el combate espiritual. La oración constante, especialmente el rosario, se presenta como una forma de proteger la mente y el corazón de las imágenes que hieren la pureza interior. No como una fórmula mágica, sino como una disciplina espiritual que reordena los afectos y devuelve al alma su centro en Dios. Porque donde la mente se llena de oración, el vacío que deja la tentación pierde fuerza. El segundo pecado sexual que permanece en silencio en muchas confesiones es el adulterio. No solo entendido como el acto presente, sino también como aquellas infidelidades del pasado que nunca fueron llevadas con verdad ante Dios. Hay personas que han vivido con secretos durante décadas, relaciones ocultas, decisiones tomadas en momentos de debilidad, historias que quedaron enterradas en el tiempo pero que nunca fueron realmente sanadas espiritualmente. Y aunque la vida haya continuado, el peso interior de esas decisiones sigue presente en la conciencia de muchos. Existen hombres y mujeres que en la vejez miran hacia atrás y reconocen que nunca hablaron con honestidad completa en el confesionario sobre esas etapas de su vida. Algunos pensaron que el tiempo borraría el pasado, otros confiaron en que el olvido era suficiente, pero la fe cristiana enseña algo distinto. El tiempo no borra el pecado, solo la misericordia de Dios lo transforma cuando es presentado con arrepentimiento verdadero. Y esa transformación no ocurre en el silencio, sino en la verdad. El adulterio no es solo una ruptura externa de un compromiso, sino también una herida interna que afecta la confianza, la conciencia y la relación con Dios. Incluso cuando las circunstancias externas han cambiado, incluso cuando las personas involucradas ya no están presentes, la necesidad de reconciliación espiritual permanece, porque lo que no se repara en la dimensión interior continúa afectando la paz del alma. Aquí es donde la confesión sincera se convierte en un acto de liberación profunda, no como un simple recuerdo del pasado, sino como una entrega consciente de toda la historia personal a la misericordia divina. Solo entonces el alma puede experimentar una paz que no depende del tiempo ni del olvido, sino de la gracia que restaura lo que parecía perdido. El adulterio no siempre se limita a una acción reciente y esa es una de las verdades más difíciles de reconocer para muchas personas que han vivido gran parte de su vida intentando dejar atrás episodios del pasado sin haberlos llevado con total claridad ante Dios. Hay quienes creen que porque el tiempo ha pasado, porque la vida continuó o porque las circunstancias cambiaron, esas decisiones quedaron automáticamente resueltas. Sin embargo, en la dimensión espiritual, el paso de los años no sustituye la necesidad de la verdad ni reemplaza la necesidad de la confesión sincera. En muchas experiencias pastorales se encuentran personas mayores que al final de su vida comienzan a recordar con más nitidez aquello que habían intentado olvidar.
relaciones que marcaron etapas de su juventud, decisiones tomadas en momentos de debilidad, vínculos que se mantuvieron en secreto durante años o incluso décadas. En algunos casos, esas historias fueron conocidas solo por la persona involucrada. En otros, quedaron completamente ocultas hasta para sus propias familias. Pero el silencio no elimina la carga interior, solo la mantiene escondida. El problema no es únicamente lo ocurrido en el pasado, sino la falta de reconciliación espiritual con ese pasado. Cuando una persona nunca ha traído esas realidades a la luz de la confesión, permanece una tensión interior que con el tiempo puede transformarse en culpa, confusión o incluso en una sensación de distancia con Dios. Muchos llegan a pensar que ya no hay remedio posible, que el tiempo ha cerrado esa puerta, pero la fe cristiana enseña lo contrario. Mientras hay vida, hay posibilidad de arrepentimiento auténtico y de perdón real. El adulterio, entendido en su dimensión moral, implica una ruptura del compromiso sagrado del matrimonio, una herida que afecta no solo a las personas involucradas, sino también al signo mismo de la alianza que representa la unión conyugal. No es simplemente un error emocional o un episodio aislado, sino una realidad que tiene consecuencias profundas en la conciencia y en la relación con Dios. Y aunque el mundo tiende a relativizar estas situaciones, la enseñanza de la Iglesia ha permanecido constante en su claridad. Sin embargo, el objetivo de esta enseñanza no es condenar al ser humano, sino mostrar la gravedad de las acciones para que pueda existir una verdadera sanación, porque solo aquello que se reconoce puede ser sanado. Lo que se oculta permanece activo en la memoria interior, influyendo en la forma en que la persona se ve a sí misma, en cómo se relaciona con los demás y en cómo se acerca a Dios. En el confesionario no es raro encontrar personas de edad avanzada que cargan con secretos de este tipo. Algunos lo expresan con lágrimas, otros con dificultad, otros con largos silencios que revelan el peso emocional de lo que nunca dijeron en voz alta. Y cuando finalmente logran abrir el corazón, muchas veces descubren que el perdón de Dios no era lo que estaba ausente, sino la oportunidad que ellos mismos habían postergado durante años. El sacramento de la reconciliación no borra la historia, pero la transforma. No elimina el pasado, pero lo ilumina con una misericordia que permite mirar hacia atrás sin desesperación. Esa es una de las verdades más profundas de la fe, que incluso aquello que parece irreparable puede ser tocado por la gracia divina cuando se presenta con humildad y arrepentimiento. Junto ao adultério existe outra realidade que também permanece em silêncio em muitas vidas: el concubinato o la convivencia fuera del matrimonio sacramental. Esta situación, que en algunos contextos culturales se ha normalizado, plantea una tensión importante entre la vida cotidiana y la enseñanza de la Iglesia. Muchas personas mayores han vivido o siguen viviendo en estas circunstancias, a veces sin comprender plenamente las implicaciones espirituales de su situación. El mundo moderno tiende a interpretar estas uniones únicamente desde el afecto o la convivencia práctica, pero la visión cristiana considera también la dimensión sacramental del compromiso. No se trata de negar el cariño o la historia compartida entre dos personas, sino de recordar que la vida espiritual tiene un orden que no puede ser ignorado sin consecuencias en la conciencia y en la relación con Dios. Esto no significa que Dios se aleje del ser humano en estas situaciones, sino que invita constantemente a la reconciliación y al orden interior. La misericordia divina no consiste en ignorar la realidad, sino en transformarla desde la verdad. Por eso, la Iglesia insiste en la importancia de regularizar las situaciones de vida cuando es posible, o de tomar decisiones que permitan al alma vivir en coherencia con su fe. En el fondo, lo que está en juego no es solo una norma externa, sino la paz interior del corazón humano. Porque cuando la vida exterior y la conciencia interior están en conflicto prolongado, el alma experimenta una forma de inquietud constante. Y esa inquietud no desaparece con el tiempo, sino con la reconciliación. Cada historia es única, cada vida tiene su propio camino, pero el llamado a la verdad y a la misericordia es el mismo para todos. Nadie queda fuera de la posibilidad de regresar, de ordenar su vida y de encontrar paz en Dios.
Esa es la esencia del mensaje cristiano, que la verdad no destruye, sino que libera cuando se recibe con humildad. El tercer pecado sexual que permanece en silencio en muchas conciencias es la lujuria en los pensamientos deliberados, una realidad interior que a menudo no se reconoce con claridad porque se confunde lo involuntario con lo consentido. Muchas personas creen que mientras no exista una acción externa, no hay pecado real, pero la enseñanza cristiana distingue con precisión entre la tentación que aparece y el consentimiento que se le da en el interior del corazón. Es importante entender esto con equilibrio. No es pecado que surja un pensamiento inesperado, una imagen o una sugestión en la mente. Eso forma parte de la experiencia humana en un mundo herido. La tentación por sí misma no es culpa. El punto decisivo está en la respuesta interior. Si el pensamiento es rechazado, no hay pecado. Si es acogido, alimentado y prolongado con voluntad, entonces entra en el ámbito de la responsabilidad moral. Muchas personas, especialmente en edades avanzadas, no confiesan esta realidad porque la consideran menor o porque sienten vergüenza de mencionarla. Sin embargo, esa omisión prolongada puede generar una carga interior silenciosa, donde el alma se acostumbra a una lucha constante que nunca es presentada a la luz de la gracia. Y lo que permanece oculto en el interior tiende a repetirse sin corrección. En el mundo actual, este tipo de lucha se ha intensificado. La exposición constante a imágenes, contenidos y estímulos visuales ha convertido la mente humana en un campo de batalla permanente. Ya no es necesario buscar activamente la tentación, porque muchas veces llega de forma accidental a través de dispositivos, pantallas o redes sociales. Esto ha hecho que la vigilancia interior sea más necesaria que nunca. Sin embargo, la respuesta no es vivir con miedo constante, sino desarrollar una vida espiritual sólida que permita resistir y reorientar la mente. La fe no propone escapar del mundo, sino aprender a vivir en él sin perder la pureza del corazón. Esto requiere disciplina interior, pero también ayuda espiritual constante. Entre las herramientas que la tradición cristiana ha sostenido a lo largo del tiempo, la oración ocupa un lugar central. El rezo del rosario en particular ha sido presentado por muchos santos como una forma de ordenar la mente y proteger el corazón de la dispersión interior. No se trata de una fórmula automática, sino de una práctica repetida que centra la atención en Dios y reduce el espacio interior que ocupan los pensamientos desordenados. La lucha contra la lujuria en los pensamientos no se gana solo con esfuerzo humano, sino con la cooperación entre la voluntad y la gracia. La persona hace su parte al rechazar lo que no debe permanecer en la mente, pero también necesita apoyarse en medios espirituales que fortalezcan su interior. La confesión frecuente, la oración constante y la vida sacramental forman parte de ese proceso de sanación progresiva. El cuarto pecado sexual que muchas personas nunca confiesan es lo que la tradición moral describe como actos de impureza solitaria. Este es uno de los temas que más se evitan en conversaciones abiertas, no solo por vergüenza, sino porque la cultura contemporánea ha intentado redefinirlo como algo completamente normal o incluso irrelevante desde el punto de vista moral. Sin embargo, la enseñanza cristiana ha sido constante en señalar que estos actos no son neutrales en la vida espiritual. No se trata de una cuestión de juicio humano, sino de una comprensión más profunda de la dignidad de la persona y del significado del cuerpo humano. Cuando la sexualidad se desconecta de su orden propio, se corre el riesgo de reducirla a una experiencia aislada que no construye comunión, sino que refuerza la soledad interior. Muchas personas han convivido con este hábito durante años sin confesarlo nunca, a veces desde la adolescencia hasta la vejez. En algunos casos se ha convertido en un patrón tan repetido que la persona deja de cuestionarlo, aunque en el fondo siga generando incomodidad o vacío. El silencio prolongado alrededor de este tema no elimina su impacto, sino que lo mantiene activo en la conciencia. El camino de sanación desde la perspectiva cristiana no comienza con la desesperación, sino con la verdad. Reconocer la realidad sin justificaciones ni ocultamientos es el primer paso hacia una transformación interior.
La confesión sincera permite romper el ciclo del silencio y abrir la posibilidad de una renovación espiritual auténtica. La gracia sacramental no actúa como una simple idea de perdón, sino como una fuerza real que restaura la libertad interior. A través de la reconciliación, el alma no solo recibe el perdón, sino también la capacidad de comenzar de nuevo. Este proceso no es instantáneo ni mágico, pero sí profundamente real cuando se vive con honestidad y perseverancia. La tradición espiritual también ha insistido en la importancia de la disciplina corporal y la práctica de la mortificación como apoyo en este camino, no como castigo, sino como forma de educar los deseos y fortalecer la voluntad. Pequeños actos de renuncia, la oración constante y la participación en los sacramentos ayudan a reordenar la vida interior. En este proceso, la Eucaristía ocupa un lugar fundamental. Recibir el cuerpo de Cristo en estado de gracia fortalece el alma de una manera que ninguna otra práctica puede igualar. Es allí donde el creyente encuentra la fuerza para sostener su lucha interior y avanzar hacia una vida más ordenada y coherente con su fe. El quinto pecado sexual que permanece en silencio en muchas conciencias es quizás el más sutil y al mismo tiempo el más peligroso de todos: la falsa sensación de estar ya perdonado sin haber realizado una confesión completa y sincera. Este fenómeno espiritual ocurre con más frecuencia de lo que se piensa, especialmente entre personas que han vivido largos años de vida religiosa, pero que en algún momento de su historia hicieron una confesión incompleta, apresurada o condicionada por la vergüenza. En muchos casos la persona sí acudió al sacramento, pero ocultó deliberadamente un pecado grave o no lo expresó con la claridad necesaria por miedo, confusión o incomodidad. Con el paso del tiempo, esa persona puede haber asumido que todo quedó resuelto, que el simple hecho de haber ido a confesarse fue suficiente para borrar completamente su pasado. Sin embargo, la tradición moral de la Iglesia enseña que cuando se omite de forma consciente un pecado grave en la confesión, ésta pierde su integridad sacramental y no produce plenamente el fruto del perdón. Esto no significa que Dios no quiera perdonar ni que su misericordia esté limitada, sino que el camino establecido por Cristo para recibir ese perdón implica la verdad completa. La confesión no es solo un acto de decir algunas cosas, sino un encuentro honesto donde el alma se presenta tal como es, sin ocultamientos voluntarios. Cuando eso no ocurre, la conciencia puede quedar en una especie de falsa paz, donde la persona cree estar reconciliada, pero en realidad sigue cargando con aquello que nunca fue expuesto. Con el paso de los años, esta situación puede volverse especialmente delicada porque la memoria se debilita, las circunstancias cambian y el pasado parece cada vez más distante. Sin embargo, espiritualmente, aquello que no ha sido reconciliado no desaparece por el simple paso del tiempo. Permanece en la historia interior de la persona como una herida no cerrada que solo puede sanar cuando es llevada a la luz de la verdad. Por eso, el llamado aquí no es a la angustia, sino a la claridad. Si alguien reconoce en su interior que alguna vez ocultó algo importante en la confesión, la respuesta no es el miedo, sino el regreso humilde al sacramento con sinceridad total. Dios no rechaza al que vuelve con verdad, incluso si han pasado décadas. Al contrario, la fe cristiana sostiene que la misericordia divina siempre está disponible para quien se acerca con un corazón arrepentido y honesto. Este punto es especialmente importante porque toca una de las heridas más profundas de la vida espiritual, la distancia entre lo que la persona cree que ha sido perdonado y lo que realmente ha sido entregado en verdad. Esa distancia puede generar inquietud, inseguridad interior o incluso una sensación difusa de culpa que no desaparece con el tiempo. Muchas personas no logran identificar su origen, pero en el fondo se trata de una reconciliación incompleta. El sacramento de la reconciliación, vivido correctamente, no solo perdona los pecados, sino que restaura la paz interior de manera profunda y estable. No es un acto simbólico, sino un encuentro real con la misericordia de Dios que ordena la conciencia y libera al alma de cargas que ha llevado durante años.
Por eso, cuando se vive con honestidad, produce una transformación que muchas personas describen como un alivio profundo, como si un peso antiguo finalmente desapareciera. A lo largo de todo este mensaje, el objetivo no ha sido señalar con condena, sino iluminar con verdad. Porque en la vida espiritual, la verdad no es un instrumento de destrucción, sino de liberación. Y muchas veces lo que más necesita el alma no es ser juzgada, sino ser guiada hacia la luz donde puede ser sanada. También es necesario recordar que la misericordia de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que se expresa en la historia concreta de cada persona. No importa cuán larga haya sido la distancia, ni cuántos años hayan pasado, ni cuán pesada sea la historia personal. Siempre existe un camino de regreso mientras exista la voluntad de volver con sinceridad. Este mensaje también ha querido ofrecer herramientas concretas para ese camino: la confesión frecuente, la oración diaria, especialmente el rosario, la vida eucarística en estado de gracia, la disciplina interior y la presencia de signos de fe en el hogar. No como prácticas externas vacías, sino como medios reales que sostienen el alma en su proceso de conversión. Finalmente, lo más importante no es el peso del pasado, sino la posibilidad del presente. Cada persona tiene ante sí la oportunidad de tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de su vida espiritual: seguir en el silencio o entrar en la verdad, permanecer en la carga o abrirse a la liberación, posponer la reconciliación o dar el paso hacia la gracia. Y esa decisión, tomada con humildad, puede marcar el comienzo de una paz que no depende del tiempo, sino de la misericordia de Dios.